No está grabando. Oye, ya. Amén, mis hermanos. Shalom para todos. Hoy continuaremos en el libro de Jacobo. Si el Señor permite, estaremos terminando el libro de Jacob, o de Jacobo, o de Santiago, como están en algunas escrituras. Amén. Y que sea el Señor ministrándonos, enseñándonos a adquirir conocimiento y entendimiento acerca de su voluntad. Amén. Jacobo o Santiago, capítulo 4, versículo 11, quedamos. Es la exhortación. Dice: hermanos, no habléis mal unos de otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la Torá o de la instrucción o de la ley, y juzga la Torá o la ley. Y si juzgas la Torá o la ley, ya no eres hacedor de la Torá, sino juez. Uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo? Amén. Recordemos que esta porción es parte de lo que Jacobo viene desarrollando en cuanto a la ley real, la ley del amor al prójimo, de hacer el bien y de no hacer el mal. Amén. Y todo lo que él trata de hacer en esta instrucción que da es llamar la atención de los creyentes para que no pequemos en aquellas cosas que fácilmente a veces caemos y no nos damos de cuenta de la gravedad de lo que hacemos. Amén. Aunque la traducción dice que no habléis mal, claramente lo que está diciendo es no hablar del prójimo. Amén. Y aplica que es mal porque el hablar bien no tiene nada de malo, ¿verdad? Se puede hablar bien de una persona. Pero el énfasis es de que no se hable mal de nadie. Y no se hable mal de nadie, ¿por qué? Porque claramente el hablar mal de otra persona conlleva a que estamos transgrediendo el mandamiento real del amor al prójimo. No hay amor al prójimo cuando hablamos mal de una persona. Aún, mi hermano, aunque algunos lo interpretan como que hablar mal es difamar o calumniar o decir algo que no es verdad. Aún cuando algo es verdad, si lo decimos con la intención de hacer daño, entonces estamos hablando que mal, aunque es verdad. Amén. El amar a nuestro prójimo, el amar al prójimo conlleva a que yo no haga nada que lastime, que perjudique, que aflija a mi prójimo, a mi hermano. Amén. Y hay personas que a veces nos podemos justificar en el hecho de que no, pero es que yo no estoy diciendo mentira, eso es verdad. Sí, pero la pregunta es, ¿en qué edifica eso a tu hermano? ¿No deberíamos más bien reflexionar si lo que voy a decir realmente lo va a edificar, lo va a ayudar a él? ¿O lo va a lastimar o lo va a destruir? Antes de uno decir algo de una persona, aunque vayas a hablar verdad, o aunque hablemos verdad, deberíamos preguntarnos, ¿realmente esto? ¿Por qué quiero decir esto? ¿Por qué quiero comentar esto? ¿En qué eso ayuda al hermano? O también al contrario, ¿cuánto puede perjudicar esto al hermano? Amén. Porque en eso está el cumplimiento verdadero de la ley del mandamiento del amor al prójimo, que nos guardemos de no hacer nada que lastime, ni aflija, ni perjudique a nuestro prójimo. Y que antes de hablar, realmente nos detengamos a pensar, amén, para que no caigamos en ese error.
Amén. Dice, el que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la Torá y juzga la Torá o la instrucción. Amén. Ahora, ¿de qué Torá está hablando aquí? ¿Y cómo el que yo hable mal de una persona me hace hablar mal de la instrucción? ¿Y de qué instrucción estaríamos hablando mal? Si vamos al libro de Juan, capítulo 13, ¿lo tienen? 13, 34 y 35. ¿Tienen, mis hermanos? Dice, un mandamiento nuevo os doy, dijo el Mesías a sus discípulos, ¿verdad? Que os améis unos a otros, como os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto, ¿por cuál es la razón del mandamiento? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. ¿Qué pasa si la gente de afuera ve que nosotros mismos nos comemos unos a otros? ¿Estaremos hablando mal del mandamiento del Señor de amarnos unos a otros? ¿O estaremos hablando mal del mandamiento de que yo debo amar a mi prójimo y que debo procurar no hacerle ningún daño? ¿Amén? Por lo tanto, si una persona, o si yo, Dios nos guarde, decido que debo hablar del hermano porque hizo algo que está mal, aun cuando sea verdad. Ahora, si es una calumnia o si es una, ¿cómo se llama? Una difamación, pues peor. Pero aún si fuera verdad lo que voy a hablar, pero que lo perjudica y no le edifica en nada, claramente estoy considerando que yo puedo, ¿qué? Juzgar, que puedo hacerlo. ¿Y dónde queda el mandamiento que debía guardar? Entonces considero que yo tengo la autoridad ¿para qué? Para transgredir el mandamiento de amar a mi hermano y de no juzgar a mi hermano. Y entonces lo hago. ¿Y entonces qué pasa? Dice la Escritura, que me hago juez. Y ya no soy un hacedor como todos de la palabra, sino que ahora yo me considero que soy juez de la Torah. Y yo soy el que decido lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Y toda transgresión de un mandamiento conlleva ese mismo espíritu. Si yo voy manejando en la carretera y dice 60, ¿verdad? Y yo decido ir a 70, ¿qué estoy haciendo? Estoy juzgando esa ley que dice que debo andar, ¿qué? A 60. Estoy hablando mal de ella, ¿por qué? Porque estoy considerando que esa ley no sirve, que deberíamos ir más rápido. Y entonces yo juzgo que puedo ir más rápido y voy entonces a una velocidad más alta de lo que manda la instrucción, la ley. Ese es el espíritu que hay detrás de toda cosa que hacemos que transgrede un mandamiento. Nosotros nos hacemos ¿qué? Jueces, y consideramos que lo que está escrito no está bien, que uno puede hacer lo que considera que se debe hacer. Amén. Ahora, en cuanto al juicio, mi hermano, estamos hablando de no hablar mal de mi hermano, de mi prójimo, de la congregación o del prójimo que está alrededor mío. Amén. No está hablando de que no podamos juzgar ciertas cosas. Está hablando de que no diga nada con mala intención. No diga nada que pueda perjudicar o afectar a mi prójimo, a mi hermano. ¿Amén? Porque el día que yo haga eso, entonces claramente estoy convirtiéndome ¿qué? En juez y estoy violando el mandamiento. El mandamiento de que debo amar
a mi prójimo, o debo, aún más, si somos hermanos en la fe, mucho más debo amar a mi hermano como por amor al Señor. Amén. Y es aquí donde tal vez podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos cuidado en cosas tan pequeñas como esta, y aún porque nos justificamos de que lo que decimos es verdad, y lo usamos porque lo uso en el interés mío, o en querer de que el hermano, el nombre del hermano sea, ¿cómo se dice?, sea manchado o sea mal visto, pues claramente la mala intención está allí, aun cuando lo que uno hable sea verdad. Amén. Entonces, ahora nos dice que el Jacobo lo que establece es, hay un solo legislador, hay solo uno que establece qué es y qué no es, qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué no es justo. Amén. Y claramente para eso estudiamos la Escritura, ¿verdad? Para ir conociendo la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el Mesías? En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios, el único Elohim verdadero, y conozcan a mí, a Jesús, a quien tú enviaste. Entonces, ¿en qué consiste esto de poder obedecer a Dios, de poder hacer la voluntad de Dios? En que yo conozca el carácter del Padre y él conozca el carácter del Hijo. Y en ello voy a saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Amén. Ahora, muchas veces nos podemos considerar, tal vez con la autoridad de decir, es que yo puedo corregir, o yo puedo decir algo porque considero que está mal. Amén. Una cosa es que se nos conceda la autoridad para juzgar. Saulo juzgó a una persona en la congregación de Corintios, ¿verdad? ¿Recuerdan? A alguien que estaba viviendo con la esposa de su padre, que no era su madre, ¿verdad? Y Saulo lo juzgó. ¿Y por qué lo juzgaron? No porque hablaron mal de él, sino que ya era algo que era público, ya todos sabían de que él estaba haciendo algo y tal vez lo habían corregido y no se había querido corregir. Por lo tanto, tuvo que juzgarlo para que sacarlo de la congregación. Amén. Para que un poco de levadura no leudara toda la masa. A veces los líderes de una congregación tienen que juzgar una situación, un problema. Amén. Pero eso no es hablar mal de otro. No es ir a acercarme a mi hermano y decirle, si sabe que fulano de tal cosa. Eso es lo que está mal. Amén. Si tienes autoridad para juzgar, pues juzga conforme a lo que la Escritura establece. Pero no tenemos autoridad para ir a criticar, o a difamar, o a calumniar, o aún hablando verdad, hacerle daño a nuestro prójimo, simplemente porque queremos que sepa lo que pasó. Amén. Y entonces querer hacer que se vea mal esa persona. Amén. Tengamos cuidado con eso, porque eso implica que yo también, si yo me considero hacedor de la Escritura, entonces en vez de ser hacedor me convierto ¿qué? En juez, porque estoy ahora violando la misma o transgrediendo la misma instrucción de amar a mi prójimo, de cuidar a mi prójimo, de procurar hacerle bien a mi prójimo y de no procurarle hacerle ningún mal. Amén. Y en esto hay mucho que meditar, mi hermano, porque el chisme, la difamación, el mundo ya lo ha hecho hasta una profesión. Si no, mire cuántos programas hay en la televisión que es de puro chisme, sea verdad o sea mentira. Y la gente, ese programa de chisme, o esa acción del chisme, eso atrae como la miel a las moscas. Amén. Porque a la gente le gusta estar pendiente de qué pasó con fulano y qué pasó con sutano, y alimentamos ese espíritu de chisme que hay en medio del mundo. Amén. Que el Señor nos guarde a nosotros como creyentes de entender de que hay cosas que, aunque son lícitas, no convienen. Amén. Que no se deben hacer. Dice, uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo? Amén. Y esto deberíamos tener mucho cuidado y ponerlo bien presente. Porque también se nos dice que con la vara que midamos, también seremos ¿qué? Medidos. Todo lo que uno determine
y transgreda el mandamiento, asimismo el Padre también va a traer ¿qué? La misma medida para juzgarnos a nosotros y cuando cometamos ¿qué? Un error. Porque a veces nos preocupamos más por mirar la paja del ojo ajeno que nuestra propia viga, ¿verdad? Es la escritura, ¿verdad? Entonces que el Señor nos ayude para que no caigamos en esto. Y fíjese que parece que es un mandamiento muy pequeño y a veces se descuida muy fácilmente, pero es muy peligroso. La perfección nos lleva a nosotros también a tener control de nuestra ¿qué? Lengua, que es el tema de Jacobo, ¿verdad? Debemos dominar la lengua, aunque es difícil, pero debemos hacer todo el esfuerzo por dominarla. Y que todo lo que salga de nuestra boca sea para bien y no para mal de nadie. Amén. Amén, mis hermanos. Versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo de mañana, ¿qué cosa es vuestra vida? Porque sois neblina, que por un poco de tiempo aparece y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, o si Yahweh quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. El que sabe pues hacer lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Y aquí pasa a otra instrucción, a llamar la atención a aquellos que viven la vida sin considerar de que no tienen el poder de nada. Nosotros no tenemos poder, dice la Escritura en Job. Dice que no tenemos el poder ni para retener nuestro propio aliento, porque la vida se nos puede ir. No sé si han visto ustedes, han puesto en las redes, han puesto una serie de personas que han muerto estando normal, están charlando, están dando un discurso y de repente, porque no tenemos ni siquiera el poder para retener nuestro propio aliento, nuestro propio espíritu. Cuando Dios lo quite de nuestra vida, se fue. No hay nada que hacer. No sabemos nada del mañana, si mañana estará nublado, estará hoy, porque la ciencia, pues la tecnología dice que mañana va a ser así, va a ser así, ¿verdad? Pero en realidad nadie sabe lo que va a ser de la vida de cada uno el día de mañana. Entonces ahora, ¿quiénes son las personas que aún conociendo a Dios van planeando su vida sin contar si realmente Dios se lo va a permitir o no se va a permitir? Primeramente porque están pasando el hecho de que Dios, Elohim, es el soberano de todo, es el que tiene el poder para permitir que algo se cumpla o no se cumpla, que algo suceda o no suceda. Él es el único. Amén. Y hay personas que entran también en el punto de que si tú dices, es que ¿qué vas a hacer mañana? Pues no lo sé, porque lo toman a usted como que es pesimista. Y entonces el espíritu es, hay que ser optimista. El optimista no quiere saber nada de que mañana algo va a salir mal. Él siempre está pensando de que todo va a salir bien y que todo va a estar bien. Amén. Y en ese optimismo vienen otras enseñanzas. Y entonces ya no se le enseña que sea optimista, sino que usted tiene que declarar, mañana va a estar bien. Y yo declaro que mañana va a estar bien. Como si nosotros tuviéramos algún poder para determinar lo que mañana puede ser. Amén. ¿Cuál es la actitud del verdadero creyente en cuanto a planear? No podemos planear. No podemos decir, mañana voy a hacer tal cosa. Sí podemos hacerlo, sí podemos planear, pero añadiéndole, el punto es, si Dios permite, si el Padre lo permite, si el Padre me da vida, si el Padre me da fuerzas, si el Padre me lo concede, entonces mañana haré tal cosa. O dentro de un mes me voy a hacer tal cosa. Amén. Hay una nueva espíritu por ahí que hace que la gente coja un calendario
y escriba en tal fecha va a pasar esto. Y está ocurriendo, la gente lo está practicando. Amén. Como si el escribirlo, tú decretas de que eso va a pasar porque tiene que pasar. Amén. Cuando no tienes en cuenta realmente de que es Dios. Ahora, ¿qué pasa si eso realmente se cumple? Si tú decretas y se cumple y mañana está bien, pues mañana vas a hacer lo mismo y vas a seguir decretando y entonces lo que cambia, lo que hace la diferencia de todo es el optimismo. Yo tengo que ser optimista porque mira, ayer fui optimista y hoy estuvo bien. Voy a ser optimista otra vez. ¿Y por qué Dios no les estorba? ¿Por qué Dios no les da una lección? Porque claramente, ¿qué dice la Escritura? Que Dios le concede a cada quien el deseo de ¿qué? De su corazón. Y si tú crees que eso es así, pues el Señor te deja. Pues sigue creyendo eso. Hasta que un día te vas a estrellar. Te vas a dar cuenta de que no era el optimismo. De que no era si yo decreto y si yo digo. De que todo está en la voluntad de Elohim. El Señor dio una enseñanza, ¿verdad? Acerca de un rico que tenía muchas ¿qué? Propiedades. Y mandó a tumbar todo y construyó todo y dijo, ahora sí ya puedo descansar. Y a esa hora que le dijeron, tonto, esta noche vienen a pedir tu alma, tu aliento. Amén. Y hasta ahí se le acabó todos los planes que tenía. Nosotros claramente tenemos que planear. Amén. Hay cosas que están pendientes por hacer. Citas médicas, vacaciones, hay una serie de cosas que en nuestra vida son parte de la vida que vivimos hoy en día, pero que claramente nosotros como creyentes creemos y confiamos de que todo depende de la voluntad de Dios. Y deberíamos aprender a planear todo teniendo en cuenta la voluntad de Él. Porque aún si yo decido ir a vacaciones, debería, Señor, concédeme, permite que el tiempo en que voy a ir, que el tiempo sea bueno, porque el único que tiene el control y el dominio es el Señor. Que ese día que yo pueda viajar porque no me vaya a enfermar. Amén. ¿Cuánta gente hoy no planeó ir a muchas cosas y hoy en día están metidos en un buque porque no pueden salir porque no sabían de que iba a haber un coronavirus que los iba a encerrar en un buque por un poco de tiempo? Amén. Porque la gente vive en ese espíritu. Creen que la vida está garantizada, que las cosas todo está garantizado. No, mi hermano. A veces Dios también nos da ¿qué? Lecciones. Entonces, el llamado es y aquí son las personas que claramente asisten a la congregación, porque esta carta fue hecha para una congregación, para gente que cree en Dios y en Jesús el Mesías. Por lo tanto, el llamado es, oye, no andes por ahí pensando que tu vida está garantizada. Amén. Porque a veces también se nos hace creer a los creyentes de que entonces, por cuanto somos hijos de Dios, entonces todo va a estar bien. Amén. No considera que el que determina lo que cada uno de nosotros va a vivir es el Padre. Amén. Y que confiamos en la voluntad del Padre. Si Él quiere, las cosas van a salir. Si Él no quiere, pues las cosas no saldrán. Amén. Dice, cuando no sabéis, leamos el 13 hasta el 17 otra vez, por favor. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a la tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo de mañana, qué cosa es vuestra vida, porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece y luego se desvanece. Aquí hay que tener en cuenta el contexto judío, en cuanto a la vida y la cultura judía. Sabemos que la mayoría de los judíos eran comerciantes. Amén. Y claramente en base a su comercio y en base a su actividad, muchas veces planeaban ir a hacer negocios a una ciudad y volver. Vamos a tal ciudad que hay buen comercio allá y nos estamos un año. O cuántas veces planeamos, mucha gente dice vamos a Estados Unidos y nos quedamos un año, 2 años y ahorramos y nos devolvemos. Pero no tenemos en cuenta a Dios. ¿Sabe cuánta gente se ha quedado en el camino para venir para acá? ¿Y cuántos llegaron acá y no pudieron regresar? Amén. Y así un montón de cosas que suceden y que deberíamos ¿qué? Reflexionar. ¿Sabe cuántos se acostaron, como decía el hermano esta mañana? ¿Cuántos se acostaron
anoche y esta mañana no se pudieron levantar. Amén. Ahora muchos dicen, pero eso es andar uno pesimista y asustado todo el tiempo. No, no es eso, simplemente que estamos diciendo, no es que tú andes pesimista, que andes pensando que te va a pasar lo malo y que todo lo que te va a pasar es malo, no, es que todo lo que hagas, entiende de que está en la soberanía de Dios y en la voluntad de Dios. Amén. Capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que están por venir por sobre vosotros. Vuestra riqueza se ha podrido, vuestras ropas están contaminadas por la polilla, vuestro oro y vuestra plata se ha enmohecido y su moho testificará contra vosotros y consumirá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado para los días del fin. He aquí clama el jornal retenido por vosotros de los obreros que segaron vuestras tierras, y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites en la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día del degüello. Habéis condenado y dado muerte al justo sin que os hiciera resistencia. Amén. Hay que retomar el 17 que dice, cuando dice que el que sabe pues hacer lo que es bueno y no lo hace, le es ¿qué? Le es pecado. Si una persona dice creer en Dios, pero no actúa como que conforme a la fe que tiene en Dios, entonces claramente su acción le es contada ¿por qué? Por pecado. Amén. Todo lo que hagamos que nosotros no consideremos en cuanto a Dios y en cuanto al prójimo, entonces se nos será contado como que, como bueno, más si aún sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Amén. Así que cuando escuchamos esta instrucción, mi hermano, póngale bien cuidado, o pongámosle bien cuidado, y no solamente cuidado, que no se nos olvide para el día de mañana, porque hoy oímos y mañana nos olvidamos. Mañana sucede algo y hoy corro y a hablarle a mi vecino. Amén. Y ahora también para el rico. Amén. Y aquí el juicio para los ricos no es porque sean ricos, sino que todo su afán y toda su preocupación fue que llenarse de riquezas y no hacer ningún uso bueno de ellas. Porque habrá muchos ricos que entren en el reino de los cielos, aunque el Señor dice que no muchos, ¿verdad? Pero contando la cantidad, será una buena cantidad. Pero el punto es de que el pecado del rico, y esto aquí vendría a la memoria lo que pasó con el rico y Lázaro, ¿verdad? Cómo se preocupó por satisfacerse y deleitarse y gozarse y comer y beber y alegrarse, y se olvidó de la misericordia, de las buenas obras, de hacer el bien. Amén. Sobre todo al necesitado. Pero peor que eso también es el hecho de la injusticia que cometen los ricos muchas veces, que por el afán de enriquecerse no pagan lo que es justo, explotan al pobre, explotan al menesteroso, le retienen el salario, o muchas veces hasta no les pagan. Amén. ¿Y todo eso por qué? Por el amor a las riquezas, por querer cada día ser más ricos. Amén. Y claramente, ¿de qué te sirve hacer muchas cosas? Aun cuando un rico hiciera buenas obras, si es injusto y si comete injusticia con el asalariado, con el empleado, con el obrero, claramente ¿de qué le sirve todo el bien que haga si le hace daño a su prójimo? Amén. Y en esto también, no solamente los ricos, aún nosotros también tenemos que tener cuidado. ¿Usted alguna vez ha contratado a alguien para que le haga un trabajo? ¿Cómo ha pensado pagarle? ¿Ha valorado el trabajo de la persona o lo ha menospreciado? Porque cuando uno contrata a alguien, venga, hágame tal cosa, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a uno? Lo quiero bueno, bonito y ¿qué? Barato.
¿verdad? Y ese barato implica que muchas veces yo no quiero reconocer cuánto vale la tarea, que eso realmente lo que cuesta, ¿verdad? Y para no valorar lo que realmente cuesta, ¿qué hacemos? Menosprecio el trabajo que se va a hacer. Ah, pero es que eso es poner 3 tablitas ahí y ya. Amén. Porque lo que se busca es que no pagar lo que realmente cuesta. Y a veces queremos aprovecharnos de la necesidad porque, es que fulano está sin trabajo. Es que es carpintero, pero no tiene trabajo, así que... Y entonces buscamos la manera de cómo nosotros nos aprovechamos de las circunstancias de los demás. Amén. No solamente los ricos lo hacen, nosotros también podemos llegar a ¿qué? A hacer. Y si en nuestro corazón hay ese espíritu, claramente estamos ¿qué? Siendo injustos. Y no estamos buscando el bien del prójimo, sino que estamos buscando ¿qué? Aprovecharnos del prójimo. ¿Qué dice la Escritura? Que si el prójimo clama, o no le pagamos completo, o le mentimos, o hacemos cualquier cosa que perjudica a nuestro prójimo, aun cuando ha trabajado para nosotros, si esa persona se queja delante de Dios, claramente Dios va ¿a qué? A oír. Amén. Toda injusticia que llegue delante de Dios, Dios la va a tener en cuenta. El Padre allá se va a notar. Y si llega a oídos del Padre, claramente el Padre también va a ¿qué? No se va a quedar quieto, va a responder. Amén. Así que muchas veces los males que nos vienen es ¿por qué? Porque hicimos cosas que no consideramos que estaban mal. Es que yo soy vivo, yo sí soy inteligente, es que yo sí me sé aprovechar de la oportunidad. Pero muchas veces no sabemos que ese aprovecharse es en pro de menospreciar o de ser injustos. Amén. Por lo tanto, ahí se nos apunta como ¿qué? Como injusticia. Por eso dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Amén. Así que tengamos cuidado aún en aquello que nosotros, en los tratos que tenemos con otras personas. Amén. Dice que habéis condenado y dado muerte al justo sin que os hiciera resistencia. Muchas veces por no pagar hasta llega a la maldad de que se manda a matar la persona, especialmente cuando es demasiado ¿qué? Dinero. Amén. Y por evitarse el pagarlo, entonces prefieren quitarle la vida. Versículo 7. Vosotros pues, oh hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente con él hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También vosotros sed pacientes y afianzad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. El llamado, a pesar de las injusticias, a pesar de la maldad, a pesar de las aflicciones de esta vida, no podemos desesperarnos. No podemos dejar de poner la mirada en el galardón que se nos espera. Amén. Sino ser pacientes, esperar. Aún si viene la injusticia, si viene la maldad, hay que pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes, a esperar, a confiar en Él y a poder cada día aferrarnos más a la justicia y a no dejarnos que llevar que porque me hicieron mal, entonces voy a devolver el mal. Amén. Porque eso es parte de que también nosotros nos desesperamos y entonces queremos vengarnos y queremos hacer cosas por nuestra propia cuenta. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué pasa si mi hermano me hace mal? ¿Qué tengo que hacer? La Biblia dice que si tu hermano, el Señor enseñó, ¿verdad? El Mesías enseñó. Si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué? Amonesta, ¿no? Exhórtalo, ¿verdad? Amén. Pero también, mi hermano, también nos enseña más adelante de que es preferible ¿qué? Soportar ¿qué? Soportar el mal que se me hace. Amén. Porque ¿qué pasa si mi hermano pega contra mí y yo me quejo delante de Dios? ¿Qué va a pasar? Claramente el Padre le va a tener en cuenta el mal que hizo. Ahora, ¿habría amor en mí, el deseo que Dios le tenga en cuenta el pecado que Él hizo contra mí? ¿Cómo yo demostraría mi amor para con
con ese hermano aunque me hizo el mal. Amén. Pidiéndole a Dios que no le tenga en cuenta ¿qué? El pecado que ha cometido contra mí. Amén. Y lo exhorto, oye, me hiciste tal cosa. Ahora, si se corrige, bien, y si no se corrige, es problema de él. Amén. Pero que en mí no haya el deseo, porque a veces nosotros queremos que se nos haga justicia, ¿verdad? Señor, hazme justicia delante de mi hermano. Y entonces queremos que Dios lo discipline o le haga algo. Amén. El amor al prójimo lleva aún el punto, como dice la Escritura, a que pasemos por alto la ofensa. Amén. ¿Qué dijo el Mesías? Que para que seamos verdaderamente hijos del Padre, ¿qué teníamos que hacer? Orar por los que nos persiguen, perdonar a los que nos maltratan. Amén. Y así seríamos ¿qué? ¿Verdaderos qué? Hijos de Elohim. Amén. Entonces, el amor al prójimo nos lleva aún a ser capaces de pasar por alto la ofensa antes de ir a acusar a mi hermano delante de Dios. ¿Por qué? Porque mi anhelo es que mañana él entienda, él comprenda, se arrepienta, se corrija y no le haga mal a otro. Amén. Ahora, si no se corrige y sigue haciendo el mal y sigue ofendiendo a otros y afectando a otros, pues claramente el Señor mira de los cielos, aunque nosotros no lo confesemos, el Señor ve. Porque no hay nada que pase en esta tierra que el Señor no lo sepa. Amén. Así que porque yo lo diga, ¿quiere decir que si yo no lo digo, entonces el Señor no va a saber? No, sí, aunque yo no lo diga, aunque yo no lo confiese, aunque yo no me queje delante del Señor, el Señor lo va a saber. Amén. Dice, hermanos, tomad como modelo del sufrimiento y de la longanimidad a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Sabe cuántos profetas los maltrataron por hablar la verdad? Por llevar la palabra, por exhortar a los reyes y al pueblo. Ya hemos leído la vida de Jeremías, de Isaías y todo el mal que le hicieron. ¿Y se quejaron ellos delante de Dios? ¿O por amor al pueblo soportaron el sufrimiento y soportaron la aflicción y soportaron el dolor? Más bien no clamaban a Dios que los perdonara, que los ayudara. Y Elohim tenía que decirles, oye, a Jeremías le dijo, ya no ores por ellos, ya no pidas por ellos. Y ese era el amor de de esos siervos, que por encima de ellos y de sus aflicciones y su dolor, estaba el amor a su pueblo, a Israel. Y en vez de quejarse, lo que hacían antes orar para que Dios perdonara, para que Dios tuviera misericordia y clemencia del pueblo, aun cuando estaban ¿qué? Haciendo el mal. Hasta allá hay que comprender lo que realmente es amar a ¿qué? Amar al prójimo. Porque recuerden que todo esto tiene que ver con el amor a Dios, el amor a Elohim, al Padre, y el amor al prójimo. Amén. El que planea su vida sin tener en cuenta a Dios, entonces no ama a Dios. Y el que le hace daño a su prójimo, entonces no ama a su prójimo. Amén. Dice, versículo 11, he aquí llamamos dichosos a los que se mantuvieron firmes. Oísteis de la paciencia de Job y visteis el propósito que tenía el Señor, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura, el Espíritu? Que cuando estemos en aflicción y pasando por momentos difíciles, recordemos que Dios es misericordioso y que Dios tiene sus planes. Y que así como Job, Dios le permitió que pasara por los sufrimientos y al final lo bendijo. Amén. Y lo restauró. Así nosotros pensemos de que Dios no se complace en el sufrimiento nuestro. Pero muchas veces Dios tiene que permitir que la aflicción y el sufrimiento vengan a nuestras vidas. Pero una vez que pasamos estas cosas, pues Dios también va a derramar ¿qué? Su bendición, porque dice, porque tiene propósito. Dios no hace nada sin propósito para nuestras vidas. Amén. Así que si alguien está pasando en estos momentos algún momento de aflicción, de sufrimiento, de dolor, claramente recuerde estas palabras. Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es piadoso,
y Dios tiene propósitos. Amén. Hay que esperar en Él, hay que confiar en Él. Y Dios traerá prontamente, ¿qué? El alivio, la restauración, la ayuda. Amén. Pero hay que confiar, no hay que desesperarnos. Amén. Porque en la desesperación que hacemos, nos movemos a buscar soluciones por nosotros mismos, y lo que hacemos es que en vez de solucionar, traemos más problemas a nuestra vida. Porque no quisimos confiar, no quisimos esperar en nuestro Padre, nuestro Señor. Amén. Luego dice el versículo 12, dice: pero ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis bajo acusación. ¿Cuán difícil es esto? Porque hay gente que, o uno, estaba acostumbrado a jurar hasta por la mamá de uno, o hasta por los padres de uno. Amén. La gente, por contar que le crean, jura por cualquier cosa. Pero lo que nos enseña la Escritura es que no necesitamos jurar para que nos crean. Si tú empeñas tu palabra, sí, lo haré o no lo haré. Si te quieren creer, que lo crean, y si no lo quieren creer, que no lo crean. Pero cuando usted interpone el juramento, es porque usted realmente entiende de que no están creyendo en no están confiando en qué, en usted, e interpone juramento. ¿Para qué? Para que la gente crea. Ahora, el problema es de que, primeramente, el problema con el jurar es que si juras, tienes la tentación o la situación de que puedes no cumplir lo que juraste. Y entonces te va a hacer ¿qué? Pecado, te va a hacer por condenación. Porque ¿qué dice la Escritura? Si juras, tienes que cumplirlo. Tienes que hacerlo. Y el mundo acostumbra a jurar y a no cumplir. Y a pensar que no va a pasar nada. Amén. Y hacen unos juramentos increíbles. No se necesita jurar por nada. Si realmente somos personas de palabra, nuestra respuesta tiene que ser sí o no. Si realmente ves que no puedes hacerlo o que no debes hacerlo, pues di no. Pero no te comprometas a hacer algo que tú sabes o que tú no sabes si va a poder hacer o no hacer. Amén. Y el juramento se hace con la intención de que me crean. Si alguien tiene dudas de credibilidad, lo más seguro es que va a intervenir ¿qué? Juramento. Porque lo que quiere es que le crea. Versículo 13. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la congregación y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Esto no tiene nada que ver con los santos óleos que se practican por ahí. Amén. Porque los santos óleos son para los moribundos. Esto es para el que está enfermo. Amén. Si un creyente se ve enfermo, claramente la fe lo tiene que mover a pedir oración a los líderes, a los ancianos de la congregación, confiando de que por la oración de ellos, entonces el Padre va a responder ¿a qué? A esa oración, porque dice él: y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Aquí tenemos que preguntarnos qué tipo de pecados está hablando. Amén. ¿Y por qué es que la fe sanará al enfermo? Recordamos que en la cena del Señor dice la Escritura que muchos están ¿qué? Enfermos, porque están siendo disciplinados por el Señor. Y si Él viene hablando del amor al prójimo, claramente los pecados que está hablando aquí es de que cometió por cuanto no guardó el amor al prójimo. Por eso después dice que confesados pues los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La petición eficaz del justo puede mucho. Claramente la enfermedad que está hablando aquí es aquella que puede provenir por parte de que por cuanto yo estoy haciendo mal a mi prójimo y aún así participo de la congregación y aún de la cena del Señor, claramente el Señor me va a disciplinar. Ahora, luego él dice, va a contar una historia aquí que está en la Biblia, y vamos a ver qué tiene que ver la historia con esto de sanar
a los enfermos y orar por los enfermos. Dice la Escritura, Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del extravío de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿qué tiene que ver la historia de Elías con esto de los enfermos y de la oración por los enfermos? Y de que la oración le perdonará aún los pecados. ¿Por qué fue que el Señor mandó a Elías a cerrar los cielos? Porque el Israel del norte el reino de Israel está dividido, el Israel del norte, Israel del sur. El Israel del norte se había apartado de Dios y estaban en idolatría, y estaban pecando, y estaban haciendo maldad e injusticia. Y entonces Dios manda a cerrar los cielos para castigar o para disciplinar al reino del norte, ¿verdad? Y Elías se va a esconder porque el Señor le mandó que se escondiera por un tiempo. Amén. Pero luego entonces, cuando ya se cumplió el tiempo, el Señor lo hizo que se apareciera otra vez, Elías. Porque Dios le ordenó que hiciera llover nuevamente. Amén. Pero antes de hacer llover, Elías, ¿qué hizo? Tuvo que rectificar el pecado de Israel. ¿Qué hizo Elías? Se fue al monte Carmelo y allí citó a los sacerdotes de los Baales, ¿verdad? Demostró quién era el verdadero Elohim con el sacrificio, ¿verdad? Y luego mandó a matar a todos los sacerdotes de Baal, y al pueblo lo exhortó a que creyeran en el Elohim verdadero, porque no había más Elohim. Los Baales eran ídolos, no eran ningunos dioses, no eran ningunos Elohines. Amén. Y después que él restauró la fe del pueblo y sanó la fe del pueblo, exhortándolos a volver a la fe, a buscar nuevamente, a rectificar el camino, entonces ¿qué hizo después? Subió al monte a orar para que lloviera. Y Dios respondió la oración, porque claramente Dios lo había mandado a eso, y él oró, y la lluvia cayó otra vez sobre Israel. Es igual, si alguien está caminando mal en la fe, Dios lo va a disciplinar. Amén. Y si él tiene fe claramente y reconoce que hizo mal, claramente tiene que recurrir a pedir oración. A pedir oración para que entonces pero también para la oración, pero también tiene que arrepentirse. Tiene que reconocer que hizo mal, o que estuvo caminando mal, o que estaba viviendo mal su vida en la fe. Y por lo tanto, entonces, los líderes oran por él, para que el Señor lo sane y lo peque, y le perdone y lo levante. Esto casi no se hace. La gente casi no llama a líderes para que oren a veces se llama a orar por gente que no es creyente. Pero realmente no, por los creyentes casi no se llama a orar. Amén. Y a veces si llama a orar, no son de la congregación, son de otras congregaciones. Entonces, uno no sabe a quién realmente está ministrando. Pero estamos hablando de alguien que es ¿de qué? De la congregación. Y claramente que la intención, ¿cuál es? ¿Por qué dice aquí de que sepa que el que haga volver a un pecador del extravío de su camino salvará su alma de la muerte? Porque claramente en la medida que nosotros vamos y hacemos reflexionar y recapacitar a una persona que estaba mal y por la cual le vino disciplina de parte del Padre, y la persona se arrepiente realmente y Dios lo perdona y Dios lo sana, pues habremos ganado ¿qué? Habremos ganado la salvación de su alma. Amén. Por eso es que claramente se nos manda a no hablar mal los unos de los otros, sino a amarnos unos a otros, a desear el bien. Yo no puedo juzgar a ninguno, porque yo no conozco la intención ni el corazón de nadie. Además, recuerden una cosa, mi hermano. La razón por la cual no debemos juzgar a nuestro hermano es porque ¿quién te trajo a ti y te trajo a mí a este lugar o al Evangelio?
¿Los hombres o Dios? ¿Quién nos trajo? ¿Quién nos trajo a nosotros a la fe? ¿No saben quién nos trajo? El Padre. Él es el que nos enseña a venir. Él es el que nos trae a los pies del Mesías. Ahora, que Dios le concede a los hombres ser instrumentos es una cosa. Pero el que nos trae es su palabra, no son los hombres. Si yo vengo por el hombre, entonces, ¿a quién estoy siguiendo? Vinimos fue porque oímos la palabra, oímos el mensaje y creímos y vinimos. Yo solamente soy un instrumento, yo no soy nada. Yo solamente repito la palabra, hago eco de la palabra. Pero el que va a trabajar en cada uno de nosotros es Él. A Él es el que hay que mirar, a Él hay que seguir. Amén. Los hombres solamente somos instrumentos. Amén. Pero el punto es, mi hermano, de que si el Señor te trajo a ti y a mí, ¿por qué yo te voy a juzgar a ti si Dios está trabajando en tu vida como está trabajando en mi vida? ¿Cómo tú me puedes juzgar a mí cuando tú no sabes qué obra está haciendo el Señor conmigo? Tu vida no era igual a la mía. Tus pecados y tus vicios y tu vida no era igual que la mía. Así que el Padre tiene que trabajar conmigo conforme lo que yo era, de donde me sacó, y tiene que trabajar contigo de donde te sacó. Ahora, porque tú no vas como yo voy, entonces te voy a juzgar y voy a determinar de que estás mal porque no vas como yo voy. No, mi hermano. Eso es meternos en las cosas de Dios. Dios nos trajo. Dios es el que nos instruye. El Padre es el que nos renueva y es el que nos transforma. No te metas en la vida de nadie. Enseña, instruye. Si Dios te dio la oportunidad de instruir, de leer su palabra, lee la palabra, instruye la palabra. Pero no te metas en la vida de otra persona, porque como dice la Escritura, ¿qué tú tienes que ver con el siervo ajeno? Todos somos siervos del Señor. Y el Señor nos lleva y nos trata como Él quiere a cada uno. ¿Y voy yo a criticar la obra del Señor contigo? ¿Voy yo a juzgar la obra del Señor con otra persona? No. Así como el Señor me está llevando a mí a perfeccionarme, a santificarme cada día más, así también lo está llevando a usted. Tal vez de una manera diferente, pero te está llevando y te va a llevar. Puede ser que lo que yo he superado hoy, tú aún no lo has superado. Y puede ser que lo que tú hayas superado, yo aún no lo he superado. Entonces, ¿cómo nos vamos a juzgar? ¿Qué voy a juzgar yo? Que tú no has hecho lo que yo he hecho, ni que yo he hecho lo que tú estás haciendo. Amén. No, Dios, el Señor, no nos llamó para juzgar a nadie, ni para hablar mal de nadie. Si ves que tu hermano cae, levántalo, tiéndele la mano o tendámosle la mano, ayudémoslo. Si es posible, cúbrelo. Si pasó algo que solamente tú te enteraste, cúbrelo. ¿Por qué queremos ir a hablarle, a contarle a los demás lo que pasó? Cuando está en nuestras manos el poder, ¿qué? Protegerlo. Porque mañana me puede pasar a mí. Amén. Entonces, todo esto tiene que ver, mi hermano, sobre todas las cosas, con el amor al prójimo. Y recuerde, el que ama a su prójimo ha guardado la Torah. ¿Cuál Torah? La instrucción del amor al prójimo, que es abstracto, porque tú tienes que ir investigando cada aspecto del amor al prójimo. ¿Qué te tienes que cuidar? ¿Qué debes hacer? ¿Qué no debes hacer con tu prójimo? Y en la medida que vamos instruyéndonos en eso y guardándonos de no hacer mal y haciendo el bien que debemos hacer, entonces claramente estamos cumpliendo con la instrucción, con la Torah, con la ley que el Señor nos dio. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Amén. Y sobre todas las cosas, mi hermano, que permita el Señor que cada día seamos más entendidos y más sabios. Amén. Y que no pequemos. Que no pequemos creyéndonos sabios, seamos necios. Amén. Que no nos quedamos, como decía Jacobo, no queráis ser muchos maestros, porque todos ofendemos, dijo él, ¿verdad? Decía la palabra. Así que
es mejor no procurar sentarme aquí como juez, sino tratar de que todos entendamos de que esto es un proceso que solo el Señor está haciendo con nosotros, y es Él el que lo va a hacer como Él quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Amén. Como dice la Escritura, dijo Pablo, si el siervo ajeno cae, para su amo cae. Si el siervo ajeno se levanta, para su amo se levanta. ¿Qué yo puedo juzgar en la vida de un siervo ajeno? Amén. Entonces, entendamos de que sí somos llamados a traer la palabra. Sí somos llamados a traer el mensaje. Pero dejemos que sea el Padre a través de su Espíritu guiando a cada persona que Él ha traído. Porque es Él el que nos ha traído. Amén. No nos creamos jueces. Porque si nos creemos jueces, entonces también Dios nos va a ¿qué? A juzgar a nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude, mi hermano.